Hablar de Julio Merino es contar de alguien polifacético que no ha dejado de hacer y de decir lo que ha creído conveniente. Toca todos los palos en el difícil mundo del arte. Sus libros, de los que es algo más que prolífico, lo mismo narran, que ensayan, que dialogan, que enseñan, que teatralizan su forma de entender y de ver la vida. En esta ocasión, en el Círculo de la Amistad, tuvo una cita que los amantes de la historia de los caballos no quisieron perderse: Los caballos de la historia. Así justamente se llama uno de sus últimos libros. En la presentación se habló de 3 de ellos que tuvieron su propio protagonismo independientemente de quienes los montaron: los caballos de Almanzor, el caballo de Abderramán III y el de Fernando III el Santo. Pero antes de saber de ellos, nosotros estuvimos con una de las personas que más conocen los caballos y su mundo. Bueno, pues Rafael Blanco, estamos aquí ahora, vamos a hablar de caballos. Pues sí, nos encontramos en el Círculo de la Amistad para la presentación de un libro de Julio Merino, un autor cordobés, un clásico ya diría yo, que va a presentar su libro Los caballos de la historia, ¿no? Es un libro que para nosotros tiene un simbolismo especial, me refiero en mi calidad de presidente de Córdoba Ecuestre, porque lógicamente hablar de caballos, hablar en Córdoba y hablar en el momento actual que estamos, digamos, en plena euforia de las controversias y de las cosas que pueden ocurrir con el futuro del caballo en Córdoba y caballerizas reales, creo que es un momento tremendamente oportuno. Hay que señalar como Julio Merino, que es un autor polifacético, pues tiene también una obra que recoge lo que es verdaderamente es un recopilatorio de artículos escritos durante varios años en los suplementos culturales del ABC, hace de esto más de 30 años, que reedita ahora y que además compone en una presentación magnífica en su ciudad y en un momento, como digo, muy oportuno, ¿no? Donde el debate sobre lo que es la historia del caballo y la ciudad de Córdoba y lo que puede ocurrir en el futuro es muy importante. Para mí es un honor hacer la presentación del libro junto con otros compañeros y creo que es bueno seguir manteniendo vivo el debate, que para nosotros es muy importante, del futuro de caballerizas reales de Córdoba, de lo que puede significar la cultura del caballo en nuestra ciudad, y yo creo que se está demostrando no solamente con el espectáculo ecuestre, sino con la cantidad de actividades ecuestres que en los últimos años se han desarrollado en Córdoba, y con que al final pues todo esto tenga un final feliz, que es lo que nosotros queremos, ¿no? Vamos a seguir reivindicándolo y esta oportunidad de un libro que habla de caballo y habla de caballo de la ciudad de Córdoba la vamos a aprovechar también. 3 caballos además que se van a hacer hincapié, que son los más cercanos a Córdoba, digamos. Sí, claro, Julio Merino en su obra habla de personajes célebres donde el caballo formó parte de su propia historia, ¿no? Caballos que han pasado a la historia con nombres propios, y por eso yo creo que tiene un especial interés, ¿no? En este caso va a hablar de los caballos de Abderramán III, de Fernando el Santo y de Almanzor, caballos que lógicamente están muy unidos a la ciudad de Córdoba, a la historia del momento cumbre en la ciudad de Córdoba, en la etapa del califato y en la etapa también de la Reconquista, y donde desde luego, unido a lo que fue luego la creación del caballo español en Córdoba, en caballerizas reales, pues son momentos cumbres en la historia, donde se habla de lo que ocurrió en esta ciudad y también su relación con el mundo del caballo. Bueno, pues entonces vamos ya a esa presentación, vamos Rafael. A en un momento y estoy seguro que va a quedar fenomenal. Muchísimas gracias por venir. A ti, muchas gracias. Después nos fuimos en busca del protagonista de la noche. Julio Merino, el autor de este libro que ahora se va a presentar. Julio, ¿de dónde te viene la afición tan prolífica tuya para tocar todos los temas que tocas? Sí, esa misma pregunta me hago yo, porque le decía, fíjate, que he escrito ya el 122 hace pero he escrito ensayo histórico, teatro, novela, poesía, relatos, guiones radio y para radio y televisión y relatos, pero casi siempre relacionados con la historia, salvo un pequeño objetivo que he tenido escribiendo una trilogía de novelas eróticas. Y ahora los caballos. Los caballos recojo 50 caballos famosos de la historia. Unos son muy conocidos, como el Babieca del Cid Campador, o el Bucéfalo de Alejandro, o el Rocinante que sale en el Quijote, pero otros muchos que están en la historia no son conocidos. Y de esos caballos
y de sus personajes es este libro. La historia, además, alrededor de los caballos, o incluso el propio caballo como historia. Y el propio caballo, sí, en algunos encontré datos, en otros no, pero sí, en todos va la historia del caballo, pero con su personaje y las circunstancias que vive. Por ejemplo, en los caballos de Napoleón, que son los que más conseguí, pongo todos los caballos que utilizó en sus 14 años, pero no solo el nombre de los caballos y su historia, sino con qué caballo entró en cada una de las ciudades. El caballo con el que entró en Madrid, en Viena, en Berlín, en Moscú. Das de sí para mucho, Julio. No hay quien te siga. Bueno, pues ayer he dicho que ya no voy a escribir más, pero ayer terminé otra obra de teatro, porque en el fondo, más que nada, yo me gustó mucho más el teatro que los demás géneros. Tanto es así que cuando me fui de Córdoba el año 58, yo no fui a estudiar periodismo ni ser periodista. Yo iba atraído por el teatro y con la intención de triunfar en el teatro. Y esas fueron mis primeras obras. Luego me metí en el periodismo porque el teatro no daba para vivir. Y me metí en el periodismo, pero sin dejar el teatro. Prueba de ello es que ya en 1973 me dieron el Premio Nacional de Teatro con una obra sobre Córdoba, la tragedia de Séneca. Bueno, Julio, te vamos a dejar ya que están aquí ya los compañeros para empezar. Muchas gracias, Julio, y enhorabuena. Gracias a ti. Si andan buscando una lectura entretenida que les permita pasar las páginas sin prisa, pero con dinámico trote, lean Los caballos de la historia.